Bienvenidos a esta presentación del Instituto de Estudios Peruanos. Hoy vamos a tener la presentación de un libro del que estamos especialmente contentos de haber podido publicar en las últimas semanas. Se trata de este texto, El Profe, cómo Pedro Castillo ganó las elecciones, se convirtió en presidente del Perú y qué pasará a continuación. Este ha sido un trabajo realizado por investigadores e investigadoras del Instituto de Estudios Peruanos durante los meses de junio y julio. Es decir, tiene la particularidad de que es un libro escrito casi sobre los acontecimientos, al mismo momento en el cual los acontecimientos estaban ocurriendo. Lo que pretendíamos hacer con este texto, desde el Instituto de Estudios Peruanos, es aportar en los debates de coyuntura, en los debates y en los intentos de comprender la sorprendente elección que nos ha llevado a la situación actual, a la elección de Pedro Castillo, a partir de las diferentes disciplinas académicas con las que contamos en el Instituto. Ustedes van a encontrar un conjunto de 6 ensayos que están escritos por historiadores, están escritos por antropólogos, sociólogos y científicos políticos. Esto es un reflejo de la diversidad de disciplinas que dentro de nuestra casa convergen y tratamos a partir de ellas de desentrañar la realidad peruana y de aportar en los debates actuales. Al mismo tiempo, los autores y autoras que están presentes en el libro representan también trayectorias académicas distintas, generaciones diferentes y procedencias geográficas distintas. Tenemos investigadores formados en universidades públicas y en universidades privadas, investigadores e investigadoras procedentes de Lima, de otras partes del Perú y de otras partes del mundo. En este sentido, creo, como dije antes, que El Profe es un libro que refleja lo que hacemos en el instituto y refleja también la diversidad interna de quienes trabajamos en el instituto. Es en este sentido que se los presentamos hoy. Tenemos esta primera presentación en la cual me van a acompañar Carmen Irizarbe como comentarista y Javier Torres. Creo que no tengo que presentar a ninguno de los dos, pero de todas maneras voy a hacerlo. Carmen es doctora en política y tiene también una maestría en ciencia política por The New School for Social Research de Nueva York y es licenciada en antropología y diplomada en estudios de género por la Universidad Católica. Ha sido profesora de ciencia política en la Universidad de Nueva York y profesora auxiliar de la Universidad Ruy de Montoya. Actualmente es profesora a tiempo completo en ciencia política y gobierno en la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha sido directora ejecutiva del Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas, CICEPA. Su especialización es la teoría política y sus investigaciones y publicaciones recientes versan sobre movimientos sociales y conflictos sociales en el Perú, así como diálogo e interculturalidad. Nuestro otro presentador, Javier Torres, es antropólogo, director de Noticias SER y conductor de los programas La Resaca y El Arriero del portal La Mula. Precisamente en el portal La Mula estamos compartiendo esta transmisión en el día de hoy. Ustedes pueden vernos tanto a través del Facebook Live del Instituto de Estudios Peruanos como del Facebook Live de La Mula. Asimismo, antes de comenzar con la presentación y de darle la palabra a Carmen y a Javier, solo recordarles que por ser día de presentación hoy, el libro tiene un precio especial. Ustedes simplemente tienen que incorporar en la compra el código que aparecerá en el primer comentario del Facebook del Instituto de Estudios Peruanos. Ahí podrán encontrar el código y el cupón de descuento. Para la presentación de hoy, además de Carmen Irizarbe y de Javier Torres, vamos a contar con la presencia de dos de los autores del libro. Por un lado, Macarena Moscoso es licenciada en Antropología de la Universidad Católica y estudiante de maestría en Antropología Visual en esa misma universidad. Sus temas de interés giran en torno a la educación, patrimonio material e inmaterial y género. Actualmente se desempeña como investigadora del instituto y como coordinadora pedagógica del programa Leer es estar adelante en escuelas urbano-marginales y rurales del Perú. Pablo Sosa Villa García es estudiante doctoral en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de la Columbia Británica, en Canadá. Es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica y actualmente es investigador afiliado del Instituto de Estudios Peruanos. Ellos, junto con Javier y con Carmen, son los quienes nos acompañarán hoy en la presentación de El Profe, libro que, como les conté antes, está disponible en las librerías y en la página virtual del Instituto de Estudios Peruanos, que salió hace apenas 3 semanas y que recoge el trabajo de los investigadores e investigadoras del Instituto durante los pasados meses. En primer lugar, Carmen, cuando tú quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, Raúl y amigas, amigos del Instituto de Estudios Peruanos. Es un gusto estar aquí esta tarde con ustedes para comentar
el profe, cómo Pedro Castillo se convirtió en presidente del Perú y qué pasará a continuación. Me parece muy sugerente. Bueno, el título, este es un libro de ensayos escritos sobre la marcha, como nos cuenta Ramón Pajuelo en la introducción, sobre la marcha y en las pocas semanas que hay entre la elección de Pedro Castillo como presidente de la República y su juramentación en julio, como decía Raúl, a lo más son 2 meses de trabajo de análisis de este conjunto de investigadoras e investigadores que buscan dar cuenta de una elección ciertamente sorprendente e inédita, y también de un proceso electoral llevado a cabo como una suerte de batalla campal de la que por momentos pareciera que aún no hemos salido, ¿no? Dice Ramón en la introducción que se trata de reacciones rápidas y exploraciones que parten del asombro y hasta de la incredulidad frente a un vertiginoso proceso que se intuye revelador de quiebres mayores, el mismo que se aborda desde distintas disciplinas y enfoques. Me parece que es un reto bien particular y un riesgo también escribir, por supuesto, sobre la marcha, sobre cosas que están ocurriendo y que además por las características del proceso que es el objeto de análisis, un proceso ciertamente vertiginoso, iba alterándose, ¿no? Cambiando, modificándose conforme pasaba el tiempo. Quizás incluso incluye, ¿no? Partes o momentos que no estaban inicialmente previstos. Ramón Pajuelo habla de una tercera vuelta, con acierto, creo yo, pero digamos, muchos cambios, ¿no? Muchos cambios, muchos quiebres y muchos eventos sorprendentes que quizás nos tendrían que remitir a análisis en profundidad, de más largo aliento, involucrando tanto factores institucionales como comportamiento electoral, ¿no? Y agarrar todas estas cosas en conjunto es bastante complejo. Hay que reconocer entonces el coraje de los autores, quienes en conjunto ofrecen interesantes análisis desde ángulos bien diferentes, aunque también a menudo superpuestos y no necesariamente conciliados, especialmente en el relato del proceso electoral. Encontramos reflexiones que comparan este proceso y sus resultados con otros anteriores, más recientes, por ejemplo, los del siglo XXI, ¿no? Una mirada cuidadosa, ¿no? Que compara esta elección con la anterior y las precedentes, en el tiempo que podríamos llamar de la recomposición democrática en el Perú, pero también lecturas que comparan este momento con otros en nuestra historia. Asimismo, hay retratos del candidato y presidente, de sus bases, de sus estrategias electorales. También esfuerzos por explicar la prominencia que alcanzaron esta vez brechas de desigualdad ancladas en nuestra historia, pero que se expresaron de forma muy visible en dicotomías como lo urbano contra lo rural, Lima versus las provincias, las élites y los sectores populares. También hay desarrollos, hay análisis institucionales, de comportamiento político electoral, estrategias comunicativas, correlaciones de actores y se contempla también los cambios en las dinámicas socioculturales en el país. A la vez hay distintos factores que entran en el análisis, ¿no? A veces estamos prestando atención a las lógicas que articulan a las izquierdas en el país, por ejemplo, ¿no? Un artículo se concentra en explorar el potencial de la izquierda, dada la victoria de Pedro Castillo, pero hay otros autores que analizan más bien cómo el azar ha jugado también un rol en esta elección, ¿no? Catapultando a Pedro Castillo a la segunda vuelta y definiendo para el Perú un gobierno que empieza a mirarse desde afuera, desde varios lados, como de izquierda, ¿no? Parecería que entonces el Perú finalmente ha girado hacia la izquierda.
Algunos ensayos son más deductivos y se sostienen con fuerza en reconocidas teorías y hasta modelos explicativos de las ciencias sociales, y otros son más inductivos, poniendo por delante el análisis de fuentes primarias y datos de distinto tipo. Creo que esta es una riqueza del libro, ¿no? Esta diversidad, esta variedad es importante para tratar de explicar un evento que probablemente va a ser un parteaguas, si no lo es ya en la historia de nuestro país, pero las razones por las cuales es así no siempre son claras, ¿no? Creo que todos lo sentimos, no necesariamente tenemos la capacidad de señalar los factores que generan esta sensación. Y ese es el esfuerzo de estos distintos autores, ¿no? Como he dicho, a veces los relatos, los análisis se superponen, a veces creo que discuten también entre sí. Yo pienso que hubiera sido excelente tener una de las clásicas mesas verdes del IEP para poner a conversar y debatir entre sí a todos los autores en el esfuerzo inútil de armar el rompecabezas, ¿no? Porque por supuesto que no pueden ensamblarse todas las piezas y la realidad no es un rompecabezas que puede ordenarse lógicamente, pero el ejercicio de contraponer las miradas, las visiones, los enfoques, las perspectivas y los hallazgos, creo que hubiera sido sumamente útil, ¿no? Si fuera a haber otra edición, yo le añadiría como último capítulo la mesa verde de debate de las y los autores. Bueno, eso como una presentación general para alentar al público a conseguir el libro y a leerlo. Yo aquí quiero hacer algunos comentarios tratando de hilar o hilvanar aportes que me parecen importantes en los distintos textos, ¿no? Empiezo quizás con el artículo de Raúl Asensio sobre el provinciano redentor, ¿no? Aquí en este artículo encontramos nosotros una descripción muy detallada del proceso electoral, de la campaña, de los antecedentes también y del contexto, ¿no? Que es un contexto bien particular, el de la pandemia, por supuesto, pero además es el del bicentenario, y claro, es también el Perú llegando a estas elecciones en una circunstancia de crisis que no es solamente social por la pandemia o económica, también una crisis política que no se analiza tanto en detalle en este texto, pero digamos, aquí encontramos el recuento más pormenorizado de lo que fue el proceso electoral, ¿no? Y Raúl plantea la tesis de que quien va a construirse como, digamos, la figura o la imagen o el estereotipo, en sus palabras, del provinciano redentor, llega a la segunda vuelta por azar, ¿no? Claro, esto nos dice mucho también de las características que tienen los procesos electorales en nuestro país hace ya un tiempo, ¿no? Creo que si pensamos en la elección de Kuczynski en el 2016, pues tenemos algo parecido en ese sentido, ¿no? Tenemos tantos candidatos, tantas alternativas sobre la mesa hace ya buen tiempo, que el azar es ciertamente un factor importante, pero plantea Raúl que, perdón, que ando un poco ronca por exceso de Zooms. Eh, bueno, una vez que el azar ha jugado su rol, se activan una serie de clivajes, ¿no? Que calientan el proceso electoral y entonces se hacen visibles una serie de identidades y formas de autocomprensión que articulan distintos antagonismos en nuestra sociedad. Yo no estoy muy segura de que el elemento del azar es el que explica la elección de Castillo, ¿no? En mi mirada es el azar el que explica la llegada de Keiko Fujimori a la segunda vuelta. Y lo digo así porque Castillo, bueno, ganó el primer lugar con un porcentaje por encima del de Fujimori, y Fujimori más bien, o sea, pudo haber sido López de Aliaga, pudo haber sido Hernando de Soto, fue finalmente Keiko Fujimori, y coincido en que eso, digamos,
es muy sorprendente la forma en la que quizás dos candidatos que parecen ser polos opuestos, ¿no? Construyen finalmente una polarización radical en la segunda vuelta. De hecho, me parece que los trabajos de Ramón Pajuelo y Natalia González y, perdón que me olvido un poco los nombres, y Macarena Moscoso, nos relatan más bien, nos acercan al personaje, ¿no? Al profesor Pedro Castillo, nos acercan a su campaña, nos acercan a sus bases, nos acercan a su estrategia, y ahí podemos ver, sobre todo creo en el artículo de Ramón Pajuelo, que es un ejercicio de memoria política fantástico, ¿no? Que nos devuelve a los tiempos de Fujimori, eh, para entender, ¿no? Cómo lo que parecía una sorpresa al final de la primera vuelta, es decir, el desenlace de la primera vuelta, es en realidad un proceso complejo, interesante, ¿no? De construcción, podría decirse, de una campaña popular, ¿no? En el artículo de Ramón Pajuelo vemos nosotros, acompañamos al candidato en sus mítines, asistimos a sus discursos, vemos la forma en la que es recibido, escuchamos también cómo se le lee, cómo se le entiende en las radios locales en las provincias, en los mítines, la gente que lo acoge, la gente que lo presenta, cómo se lee al candidato en las regiones, en las localidades del país, ¿no? Es decir, quienes van a ser sus electoras, sus electores, quienes son la gente que se compra el pleito de presentarlo, llevarlo, hacerle espacio, abrirle la cancha, ¿no es cierto?, comprarse el pleito por él. Ahí se rescata esa mirada. Y este me parece uno de los textos más importantes y novedosos, ¿no? Creo que de esto hemos visto poco en el análisis político, que ha sido profuso también durante la campaña, ¿no? Y entonces aquí vemos un poco cómo surge rápidamente, ¿no? Esta sensación de que hay una oportunidad de darle la vuelta a algo que está instalado con mucha fuerza por unas 3 décadas en el país, ¿no? En los relatos de la gente es muy recurrente la idea de David contra Goliat, ahora sí, nosotros sí podemos, tenemos nuestras fuerzas, nuestras capacidades, ¿no? Se describe entonces más bien un poco desde abajo o desde adentro del Perú, o no sé, una exitosa campaña electoral cuesta arriba. En el texto de Natalia González y Macarena Moscoso, más bien asistimos a la perspectiva de los maestros, y también desde ahí la lectura es que se trata de una batalla cuesta arriba, ¿no? En la mirada de las autoras vemos nosotros que se trata de un escenario de disputa política muy desbalanceado, ¿no? Con planos inclinados de distinto tipo, con formas de desigualdad que enfrentan los candidatos que buscan representar a los sectores socialmente e históricamente no solamente excluidos, sino maltratados y marginalizados, ¿no? Una conciencia muy clara de ser grupos sociales en desventaja, de no tener lo que se requiere, lo que se necesita para poder participar en una campaña nacional, ¿no? Entonces, ahí vemos también desde este trabajo al maestro con cariño y cautela, cómo muy pronto se insinúa una disputa que se lee, se entiende como una lucha de clases desde los sectores del magisterio. Y cómo este líder rural, ¿no?, que va a representar a estos sectores históricamente excluidos y maltratados, tiene también una serie, o se le reconocen, por lo menos en ese campo, una serie de habilidades que más bien se le niegan o se invisibilizan en los medios limeños y en el análisis más centralista, ¿no?, en nuestro país. Por ejemplo, el hecho de que Pedro Castillo tiene una militancia partidaria de casi 20 años,
¿no? En un país donde siempre nos quejamos de que nadie apuesta por la política y las instituciones, él tiene militancia política, ¿no? Tiene experiencia sindical, tiene experiencia como rondero en una organización social importante en las zonas rurales, ¿no? Ha sido maestro y entonces tiene también incluso experiencia de gestión. Así es como lo ven, en todo caso, las maestras, los maestros, y por supuesto experiencia también como un líder eh, que es capaz de negociar a nivel nacional y con autoridades, con las más altas autoridades del país en la huelga del 2017. ¿No? Ese relato también es muy interesante, un contraste fuerte, la imagen que obtenemos aquí del candidato Castillo versus la candidata Fujimori, por ejemplo, que, digamos, es candidata natural de su partido, ¿no es cierto? Básicamente porque tiene el nombre del fundador, que es su padre, y llega a la política siempre desde arriba. O Hernando de Soto, que en realidad tiene un partido de una sola persona, que es él, o el señor López de Aliaga, que es quizás el verdadero outsider en esta campaña, ¿no? También el relato creo que se amplía para entender las dinámicas complejas de cambio que ha ido atravesando el país con el artículo de Romeo Brompone y Omaira Peña, que nos acercan, ¿no?, a esta sensación de tiempo extraordinario, tiempo acelerado, tiempo rápidamente polarizado en el país, en el contexto de las elecciones, pero en el que se dejaron ver también, o se actualizaron, o se hicieron notorios conflictos sociales dinámicas de cambio importante podríamos decir, las relaciones económicas y productivas en el país, ¿no? Ellos concretamente hacen referencia al proceso de reconcentración de tierras que viene ocurriendo en el país hace un buen tiempo, incluso a lógicas de neolatifundio que han activado con fuerza conflictos sociales que pueblan el país ya por décadas, en realidad, y que habrían facilitado, también aquí hay una hipótesis, ¿no? Habrían facilitado quizás, ¿no?, la identificación con una persona que se vería un poco como alguien que puede resolver problemas que se van agregando, acumulando, y que permanecen, y que no son escuchados de manera sistemática por las élites sociales, políticas, ¿no? Creo que este texto amarra bien con el de Paolo Sosa y Gabriela Camacho, el de Gabriela Camacho y Paolo Sosa, dedicado más bien a entender las dinámicas institucionales que sostienen a este proceso electoral, ¿no? Y entonces este es un artículo que claramente plantea que tenemos una democracia asediada por fuerzas antidemocráticas en las que las élites han jugado un rol clave, ¿no? Esta lectura de declive institucional, de declive de la propia democracia en mi lectura, nos invita a preguntarnos, creo yo, y en general, los distintos artículos del libro, sobre el significado de una crisis que se ha estacionado, ¿no? Todos los artículos y todos los autores señalan que de distintas maneras y desde distintos ángulos a un momento de quiebre, a un momento crítico. Tan crítico que podría írsenos el asunto de las manos, ¿no? Y entonces me lleva eso a mí a preguntarme y a intentar leer, ¿no? Ese es un esfuerzo que hubiera querido lograr para esta conversación, pero no es tan sencillo, ¿no? Porque los autores, las autoras tienen distintas entradas, distintos presupuestos, distintas formas de entender lo político incluso, pero me queda a mí la pregunta, ¿cómo entender el rol de las elecciones en la democracia peruana,
¿no? ¿Qué es finalmente lo que expresan y qué es lo que finalmente pueden definir las elecciones en el Perú? Me parece que un libro como este, dedicado a leer, ¿no?, minuciosamente, atentamente, desde distintos ángulos y enfoques, un proceso electoral tan controvertido, eh, mm, tan, tan duro, ¿no?, tan alejado también de los estándares de lo que debería ser un proceso electoral verdaderamente democrático, transparente, justo, abierto, ¿no es cierto? Un proceso electoral que baja los estándares ya bastante mínimos de nuestra anoréxica democracia, pues nos invita a reflexionar sobre cuestiones más de fondo, ¿no? Si las elecciones son el símbolo más potente o la institución más importante, más central del sistema político democrático, ¿qué cosa es lo que tenemos entre manos? ¿No? ¿Qué cosa es nuestra democracia? ¿Qué nos dice este proceso, este momento, esta elección? Y el hecho de que la elección no se haya jugado en dos vueltas, sino que haya tenido que haber incluso una tercera por fuera de los procedimientos y las instituciones, eh, para que pudiera juramentar quien hoy gobierna el país, pero en una situación tan precaria, ¿no?, que ni siquiera sabemos si va a poderse cumplir lo que la Constitución fujimorista manda, que es que gobierne 5 años, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo ahí con ganas de seguir conversando y debatiendo con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias por tu atenta lectura del libro. Creo que has señalado un punto clave del texto, que es que lo que los lectores no van a encontrar es una teoría única respecto a por qué ganó Castillo, una única interpretación perfectamente coherente. Más bien al contrario, van a encontrar un conjunto de ideas, muchas de ellas, como tú bien has señalado, todavía al nivel de hipótesis, que habrá que contrastar más adelante, que probablemente algunas de ellas quedarán desmentidas por el curso de los acontecimientos, otras quizás se confirmen, desde diferentes entradas teóricas, desde diferentes entradas disciplinarias. Es decir, no se trata en ese sentido de un texto monolítico en el cual todos los autores piensen lo mismo y estén perfectamente alineados. Como tú hubieras señalado, nos hubiera encantado poder haberlo podido discutir previamente en una mesa verde. Estamos seguros que más adelante va a haber oportunidad y te invitaremos, por supuesto. Como también invitaremos a nuestro segundo comentarista, a Javier Torres. Todos ustedes lo conocen, es antropólogo, es director de Noticias SER y presentador de diversos programas en el portal lamula.p. Javier, adelante cuando quieras, bienvenido. Gracias, Raúl, un gusto estar en la presentación del profe. Y bueno, lo primero, coincido con Carmen en que el libro es un conjunto de aproximaciones, lo acaba de decir Raúl también, es un conjunto de aproximaciones desde diferentes ángulos, ¿no? Para tratar de armar un rompecabezas al que aún le faltan piezas para completarlo, ¿no? Yo diría eso. Y voy a tratar de hablar sobre las piezas que creo que faltan para completarlo, porque creo que eso también puede ser útil para el trabajo de investigación del Instituto de Estudios Peruanos y para quien quiera investigar y ayudarnos a entender qué cosa pasó en estas elecciones y qué cosa pasa en la política peruana, además, en los últimos años. Y claro, las diferentes miradas, efectivamente, no voy a repetir lo que ha dicho ya Carmen, pero claro, hay un abordaje desde el texto de Natalia y Macarena, por ejemplo, que a mí particularmente me gustó mucho, porque es la mirada desde los maestros, ¿no? Y que creo que además son un actor clave en la vida política peruana, siempre han sido un actor clave en la formación de la conciencia ciudadana, nacional, como le quieran llamar, pero son un actor fundamental, al que en los últimos años, Carmen también lo recordó, nos decían que los maestros no tenían ningún valor, no eran importantes porque enseñaban mal y bueno, había que reeducarlos literalmente. Y resulta que la gente tenía una imagen de los maestros distinta a la que el discurso oficial hegemónico enunciaba diariamente, sobre todo en estos últimos años de reforma educativa.
¿no? Entonces, esa es una primera cosa que impacta cuando uno lee el texto, porque, y no solamente leyendo el texto, sino recogiendo otros testimonios y diálogos que en mi caso he podido tener con maestros a lo largo de la campaña, haciendo análisis de coyuntura, en fin, y esta idea de el maestro es alguien que simboliza, representa y que tiene un valor, ¿no? En la sociedad peruana en general, no solo en la rural además, pero en la sociedad peruana en general. Entonces, por ejemplo, a mí ese texto me gusta porque abre y permite y debería abrir una discusión distinta, ¿no? O ampliar la discusión sobre la reforma educativa, que me parece que es fundamental, porque el maestro es, como digo, un líder en la comunidad. Y quienes conocemos las zonas rurales lo sabemos bastante bien, pero algunos tecnócratas no lo quieren entender hasta ahora, ¿no? En el caso del artículo de Raúl, que a mí me parece muy provocador, siempre Raúl tiene ese tipo de lecturas, ¿no? Y donde se plantea esta idea del provinciano redentor, además evocando a otras figuras de la política peruana, el general Velasco, algunas figuras intelectuales peruanas muy importantes, como Julio Cetello, o incluso el presidente Vizcarra, ¿no? Sin duda es una mirada que dialoga con este otro tema que también él plantea y que también de alguna manera está en el texto de Romeo y aparece de otra manera en el texto de Ramón, y que a mí me parece un tema fundamental y que hay que profundizar un poco más, que es el tema de la relación entre Lima y las regiones. Y en este discurso o esta idea anticentralista, ¿no? No sé si antilimeña o anticentralista, a veces parece que fueran lo mismo del texto, no estoy tan seguro, ¿no? Pero Lima como el centro del poder, en todo caso. Y el anticentralismo en el Perú es muy fuerte y no hay líder político de las regiones del Perú, ¿no? Que no haya construido su poder, su trayectoria política sin un enfrentamiento abierto con Lima. Líder que se enfrenta a Lima, líder que crece y que es reconocido. Juan Manuel Guillén, Daniel Estrada, en su momento Yehude Simón, etcétera, Goyo Santos, y hay una lista larguísima de líderes en diferentes momentos que tuvieron además diferentes suertes y trayectorias. Pero me parece importante, y claro, Raúl agrega además esta idea de los excluidos de los beneficios de alguna manera de la globalización, ¿no? Que es una idea también polémica y lo hemos entrevisté yo en La Mula, Raúl y a Paolo, ¿no? En el perfil del elector, además de Castillo, ¿no? Y que hay que profundizar. O sea, yo no digo que la idea es muy sugerente, pero hay que profundizar para ver en qué medida eso es lo que el elector de primera vuelta de Castillo estaba expresando, o lo que el elector de segunda vuelta estaba expresando, o el que hace 5 años el elector de Goyo Santos más Verónica Mendoza expresaba, o el de Ollantumala. Entonces, claro, conforme vamos retrocediendo, vamos viendo que hay unas tendencias recurrentes en el electorado, y que entonces puede que la pandemia o la agudización de la crisis hayan radicalizado ciertas posiciones, pero uno ve cierta consistencia, ¿no? Entonces, para ahí, como digo, para trabajar un poco más, y pasando, realmente estoy saltando de un texto a otro, ¿no? Acá hay un tema que sí quiero empezar a señalar algunos temas que sí me parece que hay que explorar un poco más, ¿no? Uno es, yo decía, acá hay piezas que faltan en el rompecabezas. Carmen acaba de decir que Pedro Castillo fue militante de Perú Posible, ¿no? Durante 15 años, pero nadie sabe qué cosa hizo Pedro Castillo, y digamos que el libro tampoco nos lo puede decir, ¿no? Hay que estudiar más, porque cuando uno conversa con cualquier político regional de Cajamarca, te dice, no sabemos a qué se dedicaba el señor Castillo, o el actual presidente de la República. Nadie lo conoce, ¿no? En los actores políticos regionales de Cajamarca, ¿no? Entonces, eso nos dice también de qué forma de hacer política se estaba dando. No lo sabemos, habrá que explorarlo. Y cuando uno ve a los aliados del presidente, lo que ve es gente que estuvo en el Partido Nacionalista y que son paisanos de él. Entonces,
eso complejiza más, ¿no? Pero es cierto que ha sido alguien que ha estado vinculado al mundo político y a un mundo político que puede discurrir inclusive por canales no formales que no estamos terminando de entender. Igual pasa con, y acá también tiene que ver con el análisis que también se hace del tema del magisterio y de la crisis del SUTEP. La otra pregunta que uno se hace es, ok, Pedro Castillo se convierte en el líder de la huelga magisterial literalmente en la Plaza San Martín, ¿no? No es quien construye la plataforma, no es quien lidera la huelga. Entonces, claro, ahí hay una pieza que falta, ¿no? En la cadena del ADN, digamos, de la presidencia, ¿no? Ahí hay un tema que entender, o sea, perfecto, el profesor sí, pero estuvo haciendo trabajo sindical, ¿no? ¿En qué momento es que emerge y surge? Y lo digo porque esto tiene que ver con algo que también plantea Ramón, ¿no? Cuando él nos muestra cómo se va construyendo al candidato Castillo en la campaña, que a mí también me ha gustado mucho la lectura que hace Ramón, ¿no? Y los discursos y los mensajes y los símbolos que se utilizan, que los hemos visto en otras campañas también, expresados en otros candidatos, ¿no? Y con discursos parecidos, ¿no? Pero digamos, con Castillo otras circunstancias le permitieron acceder. Pero me parece que ahí hay un tema que es, de nuevo, fundamental en términos de cuánto del candidato es el propio proceso político, sindical, profesional del candidato, y cuánto es aquello que los electores alimentan, ¿no? Van llenando ese vaso, digamos, vamos a decir, medio vacío, ¿no? Que es siempre un candidato, además, en el Perú. En el Perú los candidatos prefabricados, es decir, el vaso lleno, nunca funciona. Más bien funcionan los candidatos que es el vaso medio vacío y lo vamos alimentando de elementos. Otro tema que yo quería plantear en esta lectura rápida, ¿no? Es el tema de las rondas. Porque efectivamente Castillo reivindica su identidad rondera, porque es cajamarquino y es chotano, entonces cajamarquín, chotano y rondero es casi sinónimo. Pero eso no quiere decir que él haya sido, de nuevo, como fue Gregorio Santos, alguien que haya sido parte de la organicidad de la ronda campesina, sobre todo de la organicidad provincial y departamental en Cajamarca. No ha sido así. Él se reivindica como rondero, pero no ha sido parte de las dirigencias ronderas, ¿no? Ni ha sido un dirigente que haya estado actuando en ese campo, ¿no? Pero, de alguna manera, como lo señalan en el texto, el solo hecho de él presentarse como rondero, ¿no? Con elementos que pueden identificarlo como rondero, hace que funcione esta identificación, que tiene que ver con lo que está en el texto de Romeo, ¿no? Y paso a otro tema que a mí me parece clave para entender el proceso y que creo que sí ha faltado mirarlo más, ¿no? Y creo que ahí, pensando en el texto de Paolo y de Gabriela, ¿no? El impacto del caso Lavajato en la élite peruana, no digo en la ciudadanía, pero en la élite peruana es algo que hay que profundizar, ¿no? Porque creo que ese caso justamente marca un punto de quiebre en la élite y no logra en el año 2016 darse un acuerdo entre Kuczynski y Keiko Fujimori para, vamos a decir así, zanjar el caso y hacer, como se decía en ese momento, un pacto pro impunidad. Y eso lleva, ¿no? Y todo este proceso de enfrentamiento entre Fuerza Popular y el gobierno de PPK no solo lleva al gobierno de Vizcarra y todo lo que pasó después, lleva a la división de la derecha, ¿no? Que también ha sido mencionada en la campaña electoral, ¿no? Y efectivamente, yo también creo que Keiko Fujimori llega, no es el azar, es la división de la derecha la que le permite, ¿no? Lograr la victoria. O sea, lograr el segundo lugar, junto con cierta penetración de su voto en un nivel popular que no tenían ni López Aliaga ni Hernando de Soto, ¿no? Pero me parece que ahí hay un tema, porque esta élite peruana, ¿no? De alguna manera
que nunca ha estado totalmente comprometida con la democracia. Yo creo que después del caso Lavajato, ¿no? Ya, vamos a decir así, que termina por romper lo poco democrático que tenía su discurso, ¿no? Yo creo que tiene que ver directamente con el caso Lavajato y cómo esto pone en evidencia sus negocios y sus intereses y los pone en riesgo su propia sobrevivencia, como lo hemos visto, ¿no? Pero bueno, eso es algo que hay que estudiar más en términos no solo de cómo se enfrentan al actual gobierno, no solo de los discursos que dieron en la candidatura, sino de los perfiles de líderes que han emergido y que, como también se ha señalado, yo creo que efectivamente, como dice Carmen, López Aliaga era el gran outsider de esta elección y pudo también haber llegado a la presidencia de la República. O sea, si venía una nueva ola de popularidad o la elección se postergaba un mes, sabe Dios qué hubiera pasado. Y quiero, todavía tengo unos minutitos, y sí quiero mencionar 3 cosas más que me parece que hay que profundizar. Una es que, ¿qué cosa es Perú Libre? Ahí sí yo tengo un reclamo para los autores, porque Perú Libre, que es el partido sobre el cual se construye la candidatura, no aparece en el libro, aparece muy poco. Es un dato, existe Perú Libre, Cerrón quería colocar a sus candidatos, pero ese aparato, que además tenía un aparato, vamos a decir, un gobierno regional, gobiernos municipales, y hace un despliegue de ese aparato político, y entonces me parece que ahí hay un tema que hay que mirar más, además, para entender mejor parte de lo que plantea el artículo de Yerel Vázquez, ¿no? Con el cual yo sí tengo una discrepancia sobre la caracterización de izquierdas urbanas y rurales, ¿no? Me parece que ahí hay que ser más preciso, digamos, porque no termina de quedar claro, no sé, yo me preguntaba incluso el tema del Sendero Luminoso, ¿no? Como izquierda rural, me parece que es tan arbitrario como la Guardia Urbana, porque sus líderes eran de clase media, ¿no? Cuando eran las luchas campesinas en los años 70, pero digamos, ahí hay un tema que sí me parece que es una caracterización que no ayuda, pero que si uno la empieza a mirar en esta lógica Lima regiones, quizás podríamos sí tener un análisis más fino. No digo que tampoco sea exacto, pero más fino, ¿no? Porque varios de los actores que son caracterizados como izquierda rural son actores urbanos de las regiones. Son líderes urbanos desde los frentes de defensa que son organizaciones netamente urbanas en las regiones. Netamente urbanas, ¿no? Entonces, me parece que ese es un tema, es muy interesante la caracterización, el análisis que se plantea, ¿no? Pero creo que ahí hay un tema de ajustar mejor el análisis. Y otro tema que me parece que, sí, otro tema que me parece que está ausente es, después de las elecciones del 2016, hubo un referéndum en el Perú, y hubo unas elecciones parlamentarias en el año 2020. Y esas elecciones parlamentarias, ¿qué cosa expresaron? Una fragmentación como la que se expresó en la elección, en la primera vuelta del 2021. Y todos los analistas, yo me incluyo, las leímos mal. Porque dijimos, la fragmentación se ha producido porque no era una elección presidencial y no había liderazgos, locomotoras que jalaran las candidaturas congresales. Si uno ve el mapa del sur, por ejemplo, ¿qué cosa ve? 4 regiones o 5 para la UPP, una para democracia directa, otra para el Frente Amplio. Todas esas se convirtieron en regiones para Perú Libre un año y medio después. Es decir, la relación entre el proceso electoral, lo que quiero decir es que yo sí creo que hay que releer el proceso electoral 2020 y creo que ayuda a entender, va a ayudarnos a entender, ya bueno, un poco tarde, pero siempre es importante, ¿no? Lo que ocurrió en el 2021, porque creo que sí hay una directa relación entre eso y también con el referéndum, que fue una expresión de rechazo al establishment político, la más grande que hemos tenido, y que además, también eso sí está más desarrollado en el texto, que también tiene que ver con las movilizaciones
de noviembre del 2020. Es decir, yo creo que el proceso de referéndum, las movilizaciones de las elecciones parlamentarias del 2020 y las movilizaciones del 2020 de fines de año, todo eso tiene que ser parte del análisis para entender por qué Castillo se convirtió en presidente. Ahí sí yo sí les reclamo ahí un poco para la segunda edición, que espero que haya, o para otros trabajos, ¿no? Hacer esa lectura, porque vamos a encontrar ciertas relaciones, quizás en otros casos no, habrá que entender bien qué ocurrió. Y lo último, ¿no? Creo que vale la pena, y cuando la veo a Carmen hemos tenido discusiones y debates sobre esto, o sea, leer el proceso y los resultados también analizando nuestro sistema político y electoral, ¿no? Porque Castillo también se explica, ¿no? Por el sistema político electoral que tenemos, ¿no? Y el Congreso actual se explica también por eso con mucha más claridad, ¿no? Y entonces, ¿cómo esta apuesta constante y reiterativa por la reforma institucional y por la reforma política genera situaciones absolutamente imprevisibles, diríamos, ¿no? O sea, lo menos previsible, más allá de que la reforma fue trunca, pero creo que eso también vale la pena estudiarlo justamente con miras a lo que se viene y para entender mejor también ya no solo a Castillo, sino al Congreso que tenemos, ¿no? Que creo que esa es otra tarea que queda, pero yo para terminar recomiendo la lectura del libro. El libro ayuda a entender, ¿no? Y a mirar, como se ha señalado, desde diferentes ángulos, un proceso que nos cuesta entender porque no solamente por las distancias, y digamos, porque leemos muy mal la política en el Perú, creo yo. Yo creo que hemos vivido con una lectura bastante equivocada de los procesos sociales, políticos, económicos de las últimas décadas, y creo que de alguna manera la elección, sumada a la pandemia y todo lo que mencionaba hace un rato, ¿no? Ha terminado de develar una realidad que estaba ahí y que creo yo que nos resistíamos a ver que estaba ahí, ¿no? Entonces yo quiero felicitar el libro y nada, listo siempre para el debate con ustedes en Zoom o en persona, cuando quieran. Gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, tengo que comentarles que me está gustando mucho el tono que está teniendo esta presentación, casi de nuestras añoradas mesas verdes de debate, tanto por los comentarios de Javier como por los comentarios de Carmen, al mismo tiempo agudos, críticos, y que nos abren nuevos frentes de discusión y nuevos frentes de debate y nos plantean nuevos desafíos. Yo estoy completamente de acuerdo, Javier, con una de las cosas que has señalado, y es que entre el corto plazo de la coyuntura electoral y la búsqueda de explicaciones de largo plazo más estructurales, nos ha faltado un poquito atender, tanto a los autores del libro como en general al análisis político, esa historia de medio plazo de los últimos 5, de los últimos 6 años, esa dimensión intermedia entre lo que es la coyuntura y lo que es el largo plazo. Me parece que efectivamente es un tema, es un desafío que aún queda pendiente, no solamente para los autores del libro, sino en general para quienes debatimos, estudiamos y trabajamos sobre temas de política y sociedad en el Perú. Antes de darle la palabra a los autores, a los dos representantes de los autores, Pablo Sosa Villagarcía y Macarena Moscoso, quiero comentarles que este libro surgió como una iniciativa de la directora general del instituto, Natalia González, quien 2 semanas antes de la segunda vuelta enseguida nos puso las pilas a todos los investigadores y nos dijo que algo teníamos que decir de todo lo que estaba ocurriendo. Nos planteó el desafío de escribir el libro, ella misma se involucró también en escribir un ensayo, como han señalado Carmen y Javier, y nos impulsó a llevar adelante el desafío de escribir este libro. También hay que reconocer a Ramón Pajuelo, director de investigaciones, que en cuanto todos los demás desfallecíamos y parecía que la empresa no iba a llegar a ninguna parte, el desafío retomó y nos dio nuevas fuerzas y finalmente condujo el proceso para que pudiéramos finalmente tener el libro. Y además, por supuesto, al equipo editorial del instituto, que trabajó casi contrarreloj para que el libro saliera en el momento, apenas 2 semanas después de la toma de posesión de Castillo.
Y en representación de los autores, como les decía, tenemos a Paolo Sosa Villagarcía, quien es especialista en ciencia política e investigador afiliado actualmente del instituto, y Macarena Moscoso, quien es antropóloga e investigadora también del IEP. Paolo, comienzas tú y después Macarena, ¿te parece? Con mucho gusto. Como dice Raúl, muchas gracias a los dos comentaristas. Creo que es pues el tipo de comentarios que uno espera en un evento del IEP, ¿no? No solamente elogiosos, sino también críticos, pero sobre todo poniendo el ojo sobre, digamos, aquellas agendas pendientes, aquellas preguntas que quedan por responder. Yo quisiera agregar algunas cosas solamente para sumarme a la reflexión que creo que en sí misma esta presentación ya es un ejercicio muy interesante de repensar algunas de las ideas que aparecen en los textos, pero también, digamos, esta elección tan sorpresiva para el país. Y entonces no podría estar más de acuerdo con varias de las ideas que se han ido soltando, tanto en la presentación de Carmen como en la de Javier. Yo estoy completamente de acuerdo con esta idea de que esta elección no se puede entender, digamos, es una elección diferente a las demás, pero en la que todavía estas dinámicas, estas fuerzas que ya se habían ido investigando desde las ciencias sociales y que estaban presentes en otras elecciones, simplemente se vuelven mucho más evidentes, se radicalizan, este nivel de fragmentación, el nivel, digamos, la poca representación, la volatilidad electoral, creo que en esta elección, como en todas las demás, ha jugado un papel, pero en esta específicamente, dado el nivel de fragmentación, terminó haciendo que el resultado sea bastante azaroso, no solo para Castillo ni para Fujimori, sino para todos los miembros del elenco tenían, digamos, la misma u oportunidades muy parecidas de llegar a una segunda vuelta. Y creo que eso se refleja muy bien cuando uno mira, por ejemplo, estas encuestas de opinión comparadas, cuando te das cuenta de que efectivamente, salvo Mendoza, Fujimori y Acuña, que son las candidaturas más estables a lo largo de la campaña, todas las demás tienen su momento, sus 20 minutos de fama, que como creo bien argumenta el texto de Raúl, cuanto más cerca está al día de la elección, esos 20 minutos de fama pueden terminar definiendo la elección. Entonces, una de las primeras ideas que me queda muy claro es que si algo hay que celebrar es que las ciencias sociales hacen bien su trabajo, por lo menos dentro de todas las limitaciones que tenemos, porque creo que han sido un insumo importante para pensar este tipo de situaciones. Pero además, creo que dentro de ese repensar estos antecedentes, estas conclusiones, también creo que muestra un poco la capacidad que tenemos de responder y dar algunas ideas, digamos, sobre la marcha, de colaborar un poco con entendernos mejor y tratar de, a partir de eso, quizás intentar desescalar, digamos, algunos espacios de polarización, algunas ideas que se van construyendo. Porque si bien es cierto, creo, varios de los autores llegamos a la conclusión de que acá hay efectivamente mucha fragmentación, mucha volatilidad. Una vez que se observan los resultados, siempre existe la tentación de construir mitologías alrededor digamos, de este tipo de resultados. Hablar, por ejemplo, de que estamos en un momento, digamos, de transformación social, de efervescencia social, que creo que no necesariamente se condice. Efectivamente, uno puede esperar que a partir de hoy en adelante haya una movilización una vez que el resultado está ahí, una vez que tienes al presidente. Pero creo que, como bien señalaba Javier, uno no puede entender estas elecciones sin pensar en el efecto que tuvo Lavallato en el Perú, ¿no? Y no solamente el Lavallato por sí mismo, porque creo que este es un escándalo que ha afectado a distintos países, pero particularmente, y eso es lo que nos llamaba la atención a Gabriela Camacho y a mí, en un lugar donde las élites tienen muy pocos incentivos para coordinar esta suerte de pacto infame del que hablaba Javier y que se da en otros países, es el efecto notorio de Lavallato, digamos, termina por no solamente deslegitimarlos a ellos, sino también al sistema en su conjunto. Creo que no podemos entender todo lo que viene después, referéndum incluido, elecciones parlamentarias del 2020 y estas elecciones sin no, digamos, centrarnos o pensar, digamos, el efecto nocivo que tuvo
esta lucha anticorrupción cuando fue politizada, además, no solamente fueron incapaces de prevenir el avance, digamos, de las investigaciones para bien, sino que además utilizaron y politizaron la lucha anticorrupción para destruir a sus adversarios. Creo que es muy, muy clara, por ejemplo, la celebración del fujimorismo cuando la fiscalía va detrás de Ollanta y termina siendo el primer encarcelado para luego ser víctimas de, digamos, este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, creo que eso es sumamente importante. Entonces, creo que eso nos ayuda un poco a pensar y a repensar estas mitologías que se pueden ir construyendo en adelante. Hablaban de la elección del parlamentario del 2020, esperemos que no nos suceda lo que sucedió, por ejemplo, con el FREPAP, ¿no? Que de pronto se construyó alrededor del FREPAP la idea de que, bueno, miren este movimiento tan fuerte, ¿no? De bases que en una situación como esta puede movilizar, y para esta elección termina desapareciendo del mapa electoral. Entonces creo que una de las cosas que tiene esa diversidad, esa pluralidad de interpretaciones del libro, es que nos ayuda a poner paños fríos en algunas de esas interpretaciones, ver, digamos, cuáles son las evidencias, los argumentos a favor de algunas ideas y en contra de las mismas. Entonces creo que esa diversidad, esa pluralidad, que particularmente en un momento como este polarizado, donde no se permite, digamos, o uno está a favor o en contra del gobierno, esa pluralidad de perspectivas creo que es sumamente importante. Y solamente quisiera terminar con una reflexión que creo que ha sido una de las ideas que motiva más la discusión de esta mesa, que es esta idea del azar, ¿no? Y de cómo se van construyendo algunas de las candidaturas. Yo creo que no es el caso de nuestro ensayo, porque nosotros tratamos de concentrarnos más en el papel, en el mediano plazo, efectivamente, que ha tenido la élite en crear, digamos, las condiciones para un resultado como este, sino es más bien como parte de las interpretaciones distintas, divergentes e incluso contradictorias de algunos de los otros ensayos sobre la imagen de Castillo. Y creo que hay algo que se va desnudando poco a poco, digamos, y con esta idea quiero terminar, es que, digamos, primero que normalmente lo que sucede, o esto es una interpretación de algunas de las teorías sobre el populismo, es que los líderes políticos construyen pues la idea del pueblo, ¿no? Y entonces, obviamente hemos visto esto en la campaña, lo vemos hoy desde el gobierno, ¿no? La idea de construir, y se habla pues del significante vacío, ¿no? Entonces el pueblo se convierte en una suerte de concepto vacío que se va llenando con algunas ideas, ¿no? Campesino, rural, etcétera, virtuoso contra la élite corrupta. Es muy interesante que en este caso, y creo que sumaría un poco a las reflexiones de Javier sobre lo que nos toca seguir investigando, es muy interesante que más bien en este caso el candidato es el significante vacío. El candidato en segunda vuelta, un completo desconocido, yo estoy de acuerdo con que se necesita, como dice Javier, mirar más de la actividad política, porque no creo que Castillo sea efectivamente pues un líder regional con una convocatoria amplia. Creo que es más bien precisamente ese personaje desconocido, pero al mismo tiempo representante de todo esto que Raúl y Romeo y Omayra y Natalia y Macarena describen, termina convirtiéndose en un candidato vacío al que distintos electores van llenando de contenido, ¿no? Porque no solo es el profe, es el rondero, ¿no? Es el provinciano, es el trabajador público, es el padre de familia, es el conservador religioso, es todo lo que el pueblo va tratando de llenar. Entonces es el pueblo construyendo un candidato, y creo que ese tipo de situación nos llama a la reflexión sobre esta famosa crisis de representación que tiene la democracia peruana, que hace que sea una democracia débil. Tiene que ver también porque en realidad la oferta política es la que falla, es la que no termina de construir digamos, una propuesta. Y creo que lamentablemente, si es que el gobierno, digamos, no termina de ser medianamente exitoso, esa nueva esperanza, digamos, que depositan algunos electores en esta imagen del profe, puede también romper un poco con este espejismo, con este simbolismo, ¿no? Y más bien desnudar lo que efectivamente parece ser el gobierno, digamos, de una persona con poca capacidad para gestionar crisis políticas, digamos, un partido político con muy poca capacidad de defender a su propio presidente, y más bien como estamos viendo, mucha improvisación y poca
poca mirada de mediano y largo plazo, ¿no? Me llama nuevamente mucho la atención, y esto es parte más de una reflexión prospectiva, que este personaje tan simbólico no haya logrado, por ejemplo, anclar una política que nosotros podamos decir, bueno, esta es la política bandera del gobierno y esta es la que claramente nos ayuda a pensar qué tipo de gobierno es el que estamos viendo hoy en día, ¿no? Entonces creo que buena parte de ese tipo de limitaciones creo que son exploradas por estas dinámicas que tratan de explicarse en el libro sobre cómo es que este personaje llega finalmente a ser presidente, ¿no? Gracias, Paulo. Efectivamente, creo que más allá de esta investigación que hoy estamos presentando, Pedro Castillo, lo que ha significado la elección y lo que está significando estos primeros meses de gobierno y posteriores van a ser objeto de debate no solo en el instituto, sino también en otros espacios en los cuales continuaremos tratando de aportar desde diferentes perspectivas. Paolo, junto con Gabriela Camacho, es autor de uno de los ensayos del texto, en concreto el texto referido a la manera en la cual la élite peruana de alguna manera fracasó en la conducción de la democracia y se volvió contra esa democracia en los últimos años. La siguiente comentarista, la siguiente representante de los autores, Macarena Moscoso, es antropóloga, es investigadora del instituto en la actualidad y es también autora, junto a Natalia González, de otros ensayos incluidos en el libro. Macarena y Natalia analizan la dimensión de Pedro Castillo como profesor y lo hacen a partir de un conjunto de fuentes primarias y de entrevistas realizadas durante la propia campaña electoral, antes y después de la elección, con docentes de diferentes partes del país. Macarena, adelante cuando tú quieras. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Javier. Muy interesantes sus comentarios. Realmente este libro surge en un momento donde todos estábamos muy atentos a qué iba a ocurrir con la política de nuestro país. Y acudimos al llamado del instituto, todos estábamos en nuestros trabajos, haciendo nuestras propias cosas, y pusimos un poco de un stop para poder en estas 2-3 semanas escribir rápidamente nuestros artículos, ¿no? En el caso de Natalia y yo, nosotros trabajamos con docentes de escuelas públicas, rurales y urbanas desde hace bastantes años. Son personas con las que venimos trabajando desde el año pasado en una nueva modalidad, acá como todos trabajando por Zoom, capacitándolos, y surgió un poco el tema del profesor Castillo en medio de nuestras conversaciones y en medio del desarrollo de la elección, ¿no? Entonces, a nosotros nos parecía un poco interesante poder incluir las voces de los mismos maestros, porque nos dábamos cuenta, como dice Paolo, había una suerte de identificación hacia esta imagen del profesor rural, ¿no? Que, como decimos en el artículo un poco, era este profesor rural, profesor campesino, que lleva un poco al Estado a estos espacios donde normalmente no existe una cobertura, ¿no? Ahora, lo que me parece muy interesante lo último que dijo Paolo, porque definitivamente han habido como esas imágenes, estos significados que se le han ido atribuyendo al profesor, ¿no? Con un alto grado viendo que sea una persona apta para poder cubrir este cargo, ¿no? Y de todas maneras, creo que justamente son todos esos significados que las personas han ido llenando sobre él, es que finalmente ha terminado siendo nuestro presidente, ¿no? Y que nos queda, creo, en estos años que lo vamos a tener al mando de nuestro país, observar un poco cómo algunas de las cosas que hemos escrito en el libro se van cumpliendo, y sobre todo poder hacer, creo que algo que también dijo Javier que me parecía muy interesante, que no solamente es resultado de un momento como este, y que sea producto del azar, sino más bien es algo que se ha ido construyendo en los últimos años, que sea todo con el manejo de la política, ¿no? Entonces creo que en realidad ahora lo que nos toca un poco es seguir observando este proceso, seguir observando cómo hay ciertos, ¿cómo se llaman? Hay
ciertas cosas que tenemos que ir resolviendo, tenemos que ir viendo cómo es el devenir de este gobierno, y finalmente poder seguramente incluir todos los comentarios que han hecho sobre el libro en las próximas ediciones que de todas maneras el libro va a tener. Me quedo ahí un poco. En realidad, muchas gracias por todos los comentarios, por la discusión. En realidad creo que es siempre muy interesante poder estar en uno de estos espacios del instituto que son realmente donde uno va aprendiendo y se va formando como investigador en las ciencias sociales, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Macarena. Gracias a todos nuestros invitados. Efectivamente, esperamos que el libro tenga nuevas ediciones y que podamos ir añadiendo nuevos textos, añadiendo nuevos comentarios y recogiendo algunas de las inquietudes como las que ha señalado Carmen y las que ha señalado Javier. El libro, como les comentaba, se encuentra disponible en la mayor parte de las librerías de Lima y de otras ciudades del Perú. Está disponible también en la página del Fondo Editorial del Instituto de Estudios Peruanos, y desde esta semana se encuentra, además de la versión tradicional en papel, también en versión de libro electrónico para comprar en cualquier parte del mundo. Durante el día de hoy, como les comentaba, el texto tiene un descuento especial que ustedes podrán adquirir a través del cupón El Profe. Aparece en el primero de los comentarios del Facebook. Les agradezco a todos. En realidad, como les decía antes, creo que ha sido una presentación bien rica, ha sido una confrontación de ideas, y al mismo tiempo ha sido exponer cada uno de nosotros nuestras inquietudes, nuestras ideas, nuestras interpretaciones, en el tono que solemos tenerlo en el Instituto de Estudios Peruanos, que nos gustaría seguir manteniéndolo, de intercambio de ideas, de intercambio de pareceres y de interpretaciones diversas desde diferentes entradas de la realidad peruana. Sin más, le quiero agradecer a Carmen Ilzarbe, quien desde el primer momento se mostró dispuesta a participar en esta presentación, a Javier Torres también, a Paolo y a Macarena, que nos han acompañado, por supuesto al resto de autores del libro, y también finalmente a las representantes del equipo de comunicaciones del IEP y del Fondo Editorial, Katia, Josefina y Corín, que han hecho posible esta presentación de hoy. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente presentación.